Muchísimas gracias por la invitación a Susaeta, que me hizo el favor de tenerme hoy aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar con el tema que les tengo preparado para hoy. Vemos que el título de la conferencia o de la presentación de hoy les ponía de la presencialidad a la virtualidad, sin morir en el intento, porque hemos sentido pues en esta época, en estos meses de un cambio abrupto a lo que hemos estado siempre acostumbrados a tener a nuestros chicos frente a la clase, estar compartiendo con ellos en todo momento, y de un día para otro nos dijeron, bueno, ya no viene más a la clase, usted tiene que hacerlo detrás de una pantalla, pero lo importante es recordar que detrás de esta pantalla y detrás de esta cámara están nuestros chicos ahí esperándonos. Entonces, esa es la primera sugerencia que les dejo. Piensen siempre y recuerden que detrás de esa cámara tenemos personas con las que compartimos, a las que conocemos, a las que les podemos dejar algo por parte de nosotros para hacer ese cambio en su vida y en su enseñanza. La virtualidad no es una cuestión o una metodología a la que le tenemos que tener miedo, al contrario, es un reto para cada uno de nosotros que nos llega a seguir avanzando y a seguir aprendiendo tal y como lo estamos haciendo hoy. Así que bueno, vamos a ver algunos puntos importantes y primero quería empezar con esta reflexión. Ustedes han visto que con el correr del tiempo pues hemos cambiado en la ejecución de muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, la música, pasamos de escucharla de un acetato a un CD y ahora pues tenemos la música en la nube gracias a muchas plataformas digitales que nos tienen la música ahí a disponibilidad y a cuestión de un clic. También hemos visto cómo pasamos de la fotografía, que teníamos que tener una cámara para poder tomar una fotografía, a que cada uno de nosotros somos ya fotógrafos con nuestro celular en mano y podemos estar documentando desde la comida que nos comemos hasta una actividad familiar o tomar un video de algo novedoso que hemos observado, etcétera. Entonces, todo ha cambiado. Pero si nos ponemos a pensar un poco en la educación, vemos que seguimos con los mismos patrones y con los mismos paradigmas de ejecución y casi con las mismas metodologías de hace más de un siglo, donde está el docente frente al aula, los estudiantes sentados en sus pupitres o en sus escritorios, y el docente pues guiando de una manera como líder del equipo que forman sus niños, sus jóvenes que están en el aula. ¿Por qué no hemos cambiado eso? ¿Por qué hasta ahora que nos hemos visto en una situación pues de emergencia, en donde hemos tenido que arreglar el avión en pleno vuelo, hemos empezado a hacer cambios mucho más sustanciales que lo que teníamos anteriormente? Porque necesitamos de un día para otro cambiar en la pizarra por una computadora, cambiar los cuadernos por herramientas digitales, etcétera. Entonces, nos vimos en un cambio abrupto de un día para otro que tal vez si no hubiese habido esta situación no lo hubiéramos hecho tan rápidamente. Entonces, no lo veamos como una dificultad, sino que al contrario veámosla como una oportunidad, no solo para nosotros como docentes, sino por supuesto para nuestros estudiantes. Recordemos que parte de las competencias necesarias de un profesional que sale a trabajar ya a la sociedad, que sale a desempeñarse en la sociedad, que son nuestros niños que van creciendo y van a llegar a eso, es esa competencia digital que tienen que tener. Entonces, el uso de las herramientas digitales, el uso de la computadora, no se aprende en una clase de computación, se aprende de manera transversal en todas las clases y en todas las materias que nosotros tenemos que impartirle a nuestros estudiantes. Partiendo de ello, pues tenemos que hablar de que debemos mejorar nuestra planificación gracias a las TIC. No quiere decir que las TIC vayan a sustituir la actividad del profesor o la actividad del estudiante, sino que simplemente son como herramientas que debemos de utilizar para mejorar nuestra práctica. Como un martillo nos ayuda a colocar un clavo y luego colocar un lindo cuadro en una pared, las herramientas tecnológicas nos ayudan a nuestra ejecución como docentes para hacer una mejor labor y poder planificar de mejor forma la ejecución de nuestras tareas. Eso, como decíamos anteriormente, nos ayuda a desarrollar las competencias del siglo XXI y hace que el aprendizaje sea más significativo para nuestros estudiantes.
También atiende a los estilos de aprendizaje, porque como ustedes saben, a través de las herramientas digitales, pues estamos estimulando el oído, la vista, la movilidad, toda la parte kinestésica de nuestros estudiantes, etcétera. Entonces es muy importante porque motiva a nuestros estudiantes a utilizar los diferentes estilos de aprendizaje. Y logramos que se articule las herramientas 2.0 con un entorno virtual de aprendizaje 3.0. ¿Qué diferencia hay? Que en un entorno de aprendizaje virtual 3.0, el estudiante tiene que ser el eje, el constructor, el que gestiona su propio conocimiento y se vuelve de alguna manera autodidacta. Por supuesto que nosotros como docentes seguimos dándoles ese acercamiento, ese camino, le seguimos trazando cuál debe ser la forma, pero son cada uno de los estudiantes los que va desarrollando su propio aprendizaje. Por eso es que es muy importante porque ya se vuelven ellos los principales actores en su proceso. Y por supuesto que vamos a desarrollar actividades sincrónicas como esta que estamos desarrollando en este momento, que es en vivo, que estamos conectados a través de una plataforma virtual, o actividades asincrónicas, que el estudiante las va a hacer en su propio tiempo, en su propio espacio, y únicamente pues nos lleva a entregar una actividad, o bien hacer una lectura, o una reflexión, o diversos tipos de actividades que al final lo que ayudan este conjunto de actividades es que construya su aprendizaje. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos para transformar nuestras clases presenciales a virtuales? Bueno, necesitamos tomar en cuenta 5 aspectos muy importantes, que son los contenidos y materiales, las actividades, la forma de entrega, la evaluación y la comunicación. Vamos a ver cada una de ellas de una manera tal vez un poco rápida, porque en cada una podríamos profundizar un poco más, pero quiero dejárselas como inquietud para que ustedes también como profesores interesados en su formación continua puedan continuar investigando y profundizando un poquito más en cada una de ellas. Primero, al hablar de contenidos y materiales, pues es nuestra responsabilidad seleccionar los materiales adecuados, como pueden ser presentaciones, textos, ejercicios, videos, artículos, páginas web, todo ese material tan lindo que nos presentaban en el video inicial de esta charla. Todo ese material pues tenemos nosotros que saber elegirlo, saber buscarlo y de alguna manera como docentes convertirnos en curadores de contenido, como decimos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tengamos el criterio para elegir qué material sirve para nuestros estudiantes, en qué momento, para qué edad, bajo qué contexto, etcétera. Entonces, tener un ojo de búsqueda de ese contenido que nosotros vamos a proporcionar a nuestros estudiantes y de ese material. Luego, identificar las herramientas de videoconferencias que utilizaremos y también las herramientas para la plataforma asincrónica. Para videoconferencias tenemos varias opciones, como puede ser Meet, como puede ser Zoom, como puede ser Teams. Hasta el mismo WhatsApp tiene una opción de hacer videoconferencias, aunque bien es para grupos más pequeños de personas. Pero tenemos muchas opciones para poder comunicarnos de manera directa con nuestros estudiantes. También elegir una plataforma. ¿Por qué es necesario tener una plataforma? Porque va a ser el lugar donde concentremos todos nuestros contenidos y materiales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la primera reflexión es buscar, elegir los contenidos y los materiales adecuados para nuestras actividades, que sería la segunda estrategia en la que tenemos que poner atención. Las actividades deben ser bien pensadas y bien diseñadas. No solamente porque está de moda la virtualidad o porque está de moda X o Y herramienta, vamos a utilizar esa. No, tenemos que pensar cuál es nuestro fin primordial de esta actividad para enlazarla con nuestro contenido, con nuestros recursos, con nuestros materiales y que al final lo que estas actividades buscan es desarrollar en los estudiantes sus propias competencias. Entonces, mucho ojo con las actividades que elijamos, que sean adecuadas y que ayuden a complementar, como les digo, el desarrollo de competencias y el verdadero aprendizaje en nuestros estudiantes. Debemos pensar en actividades como infografías, videos, ensayos, resúmenes, líneas del tiempo, fotografías,
pero no de una manera tan cerrada que si el estudiante no la hace en la herramienta que nosotros le proponemos, no va a estar bien. Por supuesto que no. Por ejemplo, si nosotros le proponemos hacer una línea del tiempo, pero nuestro estudiante no tiene el acceso a esa herramienta web para hacerla, pues podría hacerla en un papel, dibujada, en una cartulina, en un papelógrafo, tomar una fotografía y compartirla con nosotros. Al final, lo que queremos ver es que el estudiante haya de verdad comprendido el contenido, digerido ese aprendizaje y poderlo plasmar en algún producto que nos van a entregar. Entonces, no es tan importante tal vez la herramienta a usar como tal, sino que el estudiante sea capaz de desarrollar un producto acorde a lo que nosotros le estamos proponiendo en nuestra actividad. Para ello es importante que especifiquemos claramente las instrucciones paso a paso de manera clara. A veces, pues cuando nosotros estamos en el aula con ellos, se nos hacía mucho más fácil explicarles si no entienden que ellos nos preguntaran o bien explicar otra vez, pero a través de las instrucciones escritas a veces se hace un poquito más difícil. Entonces, tenemos que ser muy claros en estructurar las instrucciones que les estamos dando. Y puede ser que las hagamos de manera escrita o bien puede ser que las grabemos con un video, que las grabemos a través de un audio, por ejemplo. Entonces, para que el estudiante comprenda, lo puede escuchar varias veces o lo pueda ver o leer varias veces y que entonces comprenda mucho mejor qué es lo que esperamos de esa actividad que le estamos proponiendo. La siguiente estrategia o la siguiente punto donde debemos poner atención es la forma de entrega, que aquí serían básicamente las herramientas por medio de las cuales los estudiantes van a entregar o vamos a hacer ese intercambio de información y de productos o de actividades. Puede ser una plataforma digital, como les decía, que es lo ideal, porque ahí se concentra toda la información. Una plataforma digital sería como nuestra aula presencial, solo que es una aula virtual, donde nosotros les colocamos contenidos, ellos nos colocan sus trabajos, nosotros les podemos hacer una retroalimentación por ese medio también, ahí mismo le quedan sus calificaciones, les podemos mandar mensajes, etcétera. Entonces, lo ideal es que podamos tener una plataforma, pero si no la tenemos, hay otras herramientas complementarias que nos pueden servir, como ha sido el correo electrónico, el WhatsApp, el YouTube, etcétera, que podemos utilizar diferentes herramientas complementarias para poder darles una explicación a nuestros estudiantes o bien que ellos nos den sus actividades o sus trabajos. Entonces, reflexionar bien qué medio utilizaremos de forma de entrega para las actividades. Entonces, vamos recapitulando. Los recursos y los materiales con nuestros contenidos, luego las actividades y la forma de entrega. Van 3, pero dijimos que eran 5, o sea, todavía nos faltan 2 más. Entre ellas podemos mencionar entonces la evaluación. La evaluación siempre es un proceso fundamental en el proceso de educación. ¿Por qué? Porque por medio de la evaluación no únicamente vamos a asignar una calificación al estudiante, sino es un proceso de realimentación constante de cómo va el estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación, más que colocar una calificación, significa que nosotros le podemos decir a nuestros estudiantes cómo van, en qué aspectos pueden mejorar, qué esperamos de ellos, darle oportunidad de mejora constante también, pero es importante que haya esa comunicación de ida y vuelta, no solo de recibir y calificar, sino que haya de verdad un proceso de mejora y un proceso de aprendizaje continuo para nuestros estudiantes. Entonces es importante que definamos los medios de evaluación para cada una de las actividades, que pueden ser rúbricas, listas de cotejo, también podríamos utilizar quizzes, por ejemplo, cuestionarios, etcétera. O sea, no quiere decir que no vamos a utilizar un cuestionario o un quiz, sí lo podemos hacer, pero no únicamente basarnos en ese tipo de evaluaciones, sino buscar evaluaciones diferentes, evaluaciones formativas, evaluaciones motivadoras para el estudiante. Y les aseguro que entonces con este otro tipo de evaluación, utilizando diferentes herramientas, nuestro estudiante también va a ir perdiendo el miedo a la evaluación, al examen, porque lo tienen como un sinónimo de que me asusto o de que me da miedo, etc. Entonces la evaluación tiene que ser más un proceso continuo de mejora
y donde el estudiante sepa que le vamos a dar oportunidades para mejorar propiamente su ejecución de las actividades que está realizando. Para ello tenemos que siempre establecer principios, quiere decir, ¿para qué estoy evaluando o para qué estoy proponiendo esta actividad? Luego diseñar las estrategias para la evaluación, así como las hemos diseñado para las actividades. Y determinar qué instrumentos vamos a utilizar para evaluación, que sería el cómo, a través de un, como decíamos, un cuestionario, a través de un juego. Ahora hay muchos juegos como Kahoot, por ejemplo, o Socrative, que nos pueden ayudar para realizar evaluaciones en línea y que al final el estudiante siente que está jugando, ¿verdad? Entonces, no siente una carga muy pesada cuando le toca hacer una evaluación. Y luego seleccionar, como decíamos, las herramientas, que sería el con qué. Entonces, estos son los principios sobre los cuales tenemos que reflexionar al momento de planificar nuestra evaluación, que por supuesto tiene que ser planificada desde el momento en que estamos planificando o estamos proyectando toda nuestra clase, que es algo que tal vez nos hizo falta en esta situación, como veíamos en el avión del principio, que tuvimos que arreglar la nave en el vuelo. Bueno, ahorita ya pasó ese periodo donde fue una emergencia, donde fue una situación de atención inmediata. Ahorita ya podemos detenernos un poco más a pensar en este tipo de estrategias, en este tipo de planificación que tenemos que hacer para poder ejecutar nuestras clases de una forma mucho más estructurada y mucho más enriquecida de alguna manera gracias a todas las herramientas que tenemos. Y un elemento que no puede faltar, que es el elemento número 5, es la comunicación. Siempre la comunicación, y la coloqué de último no porque sea menos importante, yo creo que es fundamental un proceso de comunicación continua y propositiva y constante con nuestros estudiantes. Si normalmente mantenemos ese proceso de comunicación dentro del aula, ahora dentro del aula virtual, pues es mucho más importante que mantengamos una comunicación planificada y bien estructurada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de que todos somos seres humanos, hay un elemento dentro del ser humano que nunca podemos olvidar. Y ese elemento es la comunicación y la socialización. Y tal vez ese es uno de los elementos que se le critica a la educación virtual, porque los estudiantes en algún momento sienten soledad, sienten que están únicamente ellos con la computadora y que no hay nadie más que los ayude, que los escuche, que los apoye. Y realmente esa es la labor del docente, no solo enseñar un contenido o planificar o proponer una actividad, sino proponer esa mediación, como le decimos nosotros, o ese ambiente en donde sentimos que estamos en comunicación con todos, aunque no estemos frente a frente, digamos, personalmente, sino lo hacemos a través de una cámara. Pero todo empieza, como les decía, con saber que atrás de esa cámara que está ahí, donde yo estoy viendo específicamente, están ustedes. Está cada una de las 700, no sé cuántas personas estamos ahorita conectados ya, de las 750, pongamos, personas que están aquí conectados con nosotros. Entonces es necesario planificar actividades donde se haga una interrelación entre las personas. Esos pueden ser foros, esos pueden ser chat, eso pueden ser videoconferencias donde no solo el profesor sea quien expone, sino que permita que sus estudiantes compartan entre todos. Y además, planificar diferentes tipos de actividades que no necesariamente son actividades únicamente académicas. Podemos pensar en celebrar los cumpleaños del mes, por ejemplo, y entonces vamos a invitarles a todos que traigan ese día un sombrero de cumpleaños o que traigan algún elemento que signifique que estamos de cumpleaños. Y le vamos a cantar el Happy Birthday. Si tenemos una pantalla como Zoom, por ejemplo, podemos poner un fondo especial o podemos compartirles una música especial o planificar un día de la playa donde cada uno tenga su jugo de frutas favorito, no sé. Somos tan creativos docentes que no podemos limitarnos únicamente a transmitir un contenido, sino es importantísimo que sigamos fomentando la comunicación y esa interacción
en nuestro grupo de estudiantes, por supuesto con nosotros ahí, y también con nuestros colegas, porque al comunicarnos con nuestros colegas, pues aprendemos de otras actividades, de otras dinámicas que ellos han hecho, y nosotros también les podemos compartir a ellos las dinámicas que nosotros hacemos. Entonces, de esa manera, pues vamos a mantener un flujo de comunicación, un flujo de actividades, un flujo de estrategias, que al final lo que estamos haciendo es ganando. Todos estamos ganando en este proceso. Así que no olvidemos cuáles son los 5 elementos que tenemos que planificar y pensar para hacer una buena estructura de nuestras clases virtuales. Como conclusiones de esta parte, pues les quiero dejar acá que debemos continuar utilizando la didáctica para dar nuestras clases a distancia o en línea. O sea, la didáctica es importantísimo y nosotros como profesores somos expertos en ello, en buscar formas, o sea, en cómo hacer que mi estudiante comprenda esto. ¿De qué manera puedo llegarles a ellos? ¿Cuál sería la mejor actividad o la mejor estrategia para que ellos comprendan? Entonces, continuemos utilizando nuestras estrategias didácticas. También mantener un acompañamiento al estudiante en todo momento. Comunicarnos con ellos, no olvidarlos por mucho tiempo, dejar establecido cuál va a ser el lugar para que ellos consulten, por ejemplo, si tenemos un foro, un chat o un WhatsApp, y siempre colocando la etiqueta respectiva, que eso qué quiere decir, la etiqueta de comportamiento dentro de las redes sociales o dentro de los medios digitales. Si yo les digo a mis estudiantes, bueno, yo voy a atender el WhatsApp, por ejemplo, pero si son las 11 de la noche, tampoco quiere decir que yo a esa hora o tenga que estar hiperconectado las 24 horas del día. Pero sí puedo ponerles un horario. Yo voy a estar atendiendo sus mensajes, por decirles, de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Y cumplir con esos horarios. O sea, que si ellos me preguntan, yo estar atento a responderles y a dar seguimiento a las necesidades que ellos tienen. Entonces, que el estudiante se sienta acompañado, mandarles un correo cada cierto tiempo con un mensaje de aliento, con un mensaje de motivación, mantener una comunicación clara y constante con el estudiante y si es necesario también con las familias. Recuerden que nuestros estudiantes están con sus familias dentro de la casa, así que puede ser que hagamos una reunión de vez en cuando con los padres también, o no necesariamente tener a todos los estudiantes juntos siempre en el grupo, sino podemos hacer grupos pequeños. Bueno, diferentes dinámicas para mantener esa comunicación y utilizar herramientas digitales al alcance del profesor y de los estudiantes. Y como les decía anteriormente, ser flexibles también para el uso de esas herramientas, para que no necesariamente se vuelva una camisa de fuerza, sino una sugerencia o varias opciones de herramientas donde el estudiante se sienta más cómodo y dependiendo también del acceso que tenga a internet, del contexto en el que él viva, todo eso también lo tenemos que tomar en cuenta y conocer de alguna manera. Y por supuesto que las evaluaciones tienen que ser representativas del aprendizaje. O sea que el proceso de evaluación lo planifiquemos de acuerdo y alineado al proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. No puedo planificar una actividad de clase con peras y luego evaluar manzanas, ¿sí? Tiene que ser una evaluación alineada con la planificación de actividades de clase que yo he propuesto. Así que desde el momento en que estamos planificando nuestra ejecución de clase, estamos planificando de una vez de qué manera les voy a evaluar. Me gusta siempre en las charlas que tenemos poderles dejar algo más que no sea únicamente una charla, sino que dejarles recursos a ustedes que sean útiles y que los puedan estar consultando siempre, ¿verdad? O en cualquier momento. Ay, perdón. Y les voy a mostrar en este momento entonces cuál es ese recurso que les quiero dejar. Entonces, espero que estén viendo esta tabla de actividades digitales según la taxonomía de Bloom y que pues, nosotros estamos muy relacionados con la taxonomía de Bloom y también estamos muy relacionados con la tabla periódica. Entonces, de alguna manera muy didáctica nos han presentado esta tabla de actividades. Si ustedes ven, vemos acá los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom y de acá puedo yo tomar ideas de hacia dónde
o hacia qué tipo de actividades quiero dirigir este momento o hacia dónde quiero dirigir mi planificación. Por ejemplo, si yo quiero una actividad de recordar, voy a buscar todos los que estén en color azul. Si yo quiero, por el contrario, buscar una actividad que signifique o que lleve al estudiante a crear, voy a elegir los que están en color rojo. Y si yo quiero que analicen, pues los de color amarillo y así sucesivamente en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi estudiante analice, me voy a ir a estas herramientas de color amarillo, donde dice, por ejemplo, planear, publicitar, crear un mapa mental, enlazar, categorizar, inspeccionar, etc. Pero si yo quiero que ellos demuestren si comprendieron o si entendieron algún tema, me voy a ir en los de color celeste, donde dice resumir, parafrasear, perfilar, predecir, identificar. Bueno, entonces, aquí en esta misma página me da ideas de qué actividades puedo hacer. Y aquí vemos un poquito más desarrollada esta misma tabla. Por ejemplo, si yo estoy en actividades que me lleven a recordar, me da aquí algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, localiza 10 recursos online de imágenes que sean de acceso libre para poder utilizarla en un proyecto escolar. O crea una página colaborativa para los miembros de tu equipo a través de medios sociales y añádelos a esta página. O usa flashcards, porque hay herramientas para hacer flashcards que son muy bonitas y muy interesantes para nuestros niños. O crea tu propia lista de los 10 temas que más te interesen sobre los que quieres aprender. Entonces aquí tenemos varios ejemplos que nos llevan al recordar. Luego, para entender, por ejemplo, utiliza Twitter para resumir un evento o concepto de un área en 140 caracteres. O encuentra 5 videos de YouTube y escribe algún comentario constructivo para el autor. Para aplicar, por ejemplo, organiza y graba un video utilizando alguna app para ello, pidiendo ayuda a algún profesional o a algún adulto que te pueda apoyar, ¿verdad? Por poner otro ejemplo. Entonces, si vamos viendo en cada uno de estos niveles, tenemos un promedio de 10 actividades y son 7 niveles. 7 niveles, ¿verdad? Sí, o 6 niveles, perdón, son 6 niveles. Y tengo un promedio de 10 actividades por nivel. ¿Qué pasa? Solo ahí tendría 60 actividades diferentes que yo podría realizar con mis estudiantes y que llevan un sentido hacia la formación de una competencia. Entonces, a eso me refiero, señores profesores. No hacer actividades únicamente porque está de moda o porque es bonito o porque alguien más lo hizo, sino porque realmente tiene un sentido para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y creo que eso es lo que debe ser lo más importante, que realmente la tecnología sea un medio, un recurso, una herramienta para que nuestros estudiantes desarrollen sus propias competencias. La idea, señores docentes, es que seamos muy creativos, que perdamos el miedo, que planifiquemos detenidamente qué es lo que queremos lograr en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que utilicemos herramientas tecnológicas, por supuesto, pero lo más importante es que pensemos siempre en nuestros alumnos y en el medio que estamos nosotros creando para que ellos aprendan. Así que muchísimas gracias a todos por participar hoy en esta charla. Espero haberles dejado inquietudes. Creo que pueden haber muchas respuestas. En este corto tiempo tal vez no nos da tiempo de tantas respuestas, pero por lo menos dejarles inquietudes para que ustedes sigan investigando, sigan compartiendo en la comunidad de aprendizaje con sus colegas, que sigamos aprendiendo unos de otros para que al final nuestros beneficiados sean nuestros alumnos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo para que este proceso diferente, pero muy enriquecedor, sea de beneficio para todos. Muy buenas tardes, les envío un fuerte abrazo hasta donde estén y sigamos poniendo todo nuestro empeño, señores docentes, para salir adelante. Muchísimas gracias.